Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Energía sin Fronteras. Hoy vamos a iniciar un nuevo rumbo de aprendizaje. Vamos a hablar acerca de conductores eléctricos. Te habla tu instructor Juan Bracho, ingeniero electricista, y te doy la más cordial bienvenida al inicio de este mini curso. Conductores eléctricos. Comenzamos. Módulo. En este módulo veremos conceptos básicos, que es un conductor eléctrico, tipos de conductores de cobre, partes que componen los conductores eléctricos, alma o elemento conductor, características de los aislantes, cubierta protectora, clasificación de los conductores eléctricos de acuerdo a su relación y número de hebras, clasificación de los conductores eléctricos de acuerdo a sus condiciones de empleo. ¿Qué es un conductor eléctrico? Conductor conduce energía eléctrica. Se aplica este concepto a los cuerpos capaces de conducir o transmitir la electricidad. Un conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor propiamente tal, usualmente de cobre. Hay otros elementos como aluminio y combinaciones de aleaciones de metales. Este puede ser alambre, es decir, una sola hebra o un cable formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí. Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. Aunque ambos metales tienen una conductividad eléctrica excelente, el cobre constituye el elemento principal en la fabricación de los conductores eléctricos por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. Definitivamente el cobre es el conductor por excelencia en cuanto a conductividad y en cuanto a relación costos. El uso de uno u otro material como conductor dependerá de sus características eléctricas, capacidad para transportar la electricidad, y mecánicas resistentes al desgaste, maleabilidad, etcétera. Del uso específico que se le quiera dar y del costo, por supuesto, ¿no? Una de las cuestiones importantes cuando uno diseña y proyecta un sistema eléctrico es relación costo de los materiales. Estas características llevan a preferir al cobre en la elaboración de conductores eléctricos. El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de estos conductores es electrolítico de alta pureza, al 99,9%. Dependiendo del uso que se le va a dar, este tipo de cobre se presenta en los siguientes grados de dureza: o temple, duro, semiduro y blando o recocido. Veremos a continuación. Tipos de conductores de cobre. El cobre de temple duro tiene una conductividad del 97% respecto a la del cobre puro, una resistividad de 0,018 milímetros cuadrados por metro a 20 grados de temperatura, 20 grados centígrados. Capacidad de ruptura de carga oscila aproximadamente entre los 37 y 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Por esta razón, se utiliza en la fabricación de conductores desnudos para líneas eléctricas de transporte de energía eléctrica, donde se exige una buena resistencia mecánica. Normalmente en los sistemas de transmisión o distribución eléctrica se utiliza este tipo de conductor, de cable o de cobre desnudo, pues, por su gran característica de ruptura de carga, pues, una buena resistencia mecánica. Cobre recocido o de temple blando. Tiene una conductividad del 100%, una resistividad de 0,01724 a 20 grados centígrados de temperatura. Carga de ruptura media de 25 kilogramos por milímetro cuadrado aproximadamente. Como es dúctil y flexible, se utiliza en la fabricación de conductores aislados. El conductor está identificado en cuanto a su tamaño por un calibre que puede ser milimétrico y expresarse en milímetro cuadrado, o americano y expresarse en AWG o MCM, con una equivalencia, por supuesto, una tabla de equivalencia en milímetro cuadrado. Quiere decir esto, que nosotros podemos ubicar un cable en AWG o MCM y tenemos una tabla equivalente donde lo podemos ver o expresado en milímetro cuadrado. Este sería el tipo de cobre
de cobre, perdón, de temple blando, que tiene una cantidad mayor de hebra, que lo hace ser más dúctil y flexible. Partes que componen los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos se componen de tres partes muy diferenciadas: el alma o elemento conductor, aislamiento, cubiertas protectoras. En este punto nos vamos a referir al alma como el elemento conductor. Entonces recordemos, el alma es el elemento conductor. Se fabrica en cobre y su objetivo es servir de camino a la energía eléctrica desde las centrales generadoras, como subestaciones, redes y empalmes, para alimentar los diferentes centros de consumo, industrias, grupos habitacionales, comercio, etcétera. De la forma como esté constituida esta alma, depende la clasificación de los conductores eléctricos. Así, de esta manera tenemos, según su constitución, tenemos entonces de alambre, un conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento o hilo conductor. Esto, tenemos un solo elemento o hilo conductor. Este conductor se le conoce como de alambre. No son varias hebras formando un conductor, es un solo conductor sólido. Por supuesto, recubierto por su parte aislante. Este se emplea en líneas aéreas como conductor desnudo o aislado, en instalaciones eléctricas a la intemperie, en ductos o directamente sobre aisladores. Por otro lado, tenemos el cable, que es un conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja sección, también lo conocemos como hebra, que le otorga una gran flexibilidad. Es un conductor formado por varios alambres, por varias hebras, y de igual forma conformado por una capa aislante con su aislamiento, ¿ves? Para formar lo que conocemos como el cable. Tenemos, según su número de conductores, tenemos cables que son monoconductores, conductor eléctrico con una sola arma conductora, con aislación y con o sin cubierta protectora. Monoconductor, un solo conductor. Tenemos también multiconductor, conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envuelta cada una por su respectiva capa de aislación y con una o más cubiertas protectoras comunes. Fíjense acá, tres conductores, cada conductor cubierto por su aislamiento y externamente una capa protectora. Entonces esto es un multiconductor. Este ejemplo que vemos acá sería para, por ejemplo, distribuir energía monofásica, donde tendríamos la fase, el neutro y la tierra correspondiente. Características de los aislantes. El objetivo de la aislación en un conductor es evitar que la energía eléctrica que circula por él entre en contacto con las personas o con los objetos, ya sean estos ductos, artefactos u otros elementos que forman parte de la instalación. Del mismo modo, la aislación debe evitar que conductores de distintos voltajes puedan hacer contacto entre sí. Esto en el caso de, por ejemplo, como lo acabamos de ver, eh, cables multiconductores. Los materiales aislantes usados desde su inicio han sido polímeros, es decir, lo que en química se define como un material o cuerpo químico formado por la unión de muchas moléculas idénticas para formar una nueva molécula más gruesa. Antiguamente, los aislantes fueron de origen natural, gutapercha y papel. Posteriormente, la tecnología cambió los aislantes artificiales actuales de uso común en la fabricación de conductores eléctricos. Tipos de aislantes. Los diferentes tipos de aislación de los conductores están dados por su comportamiento térmico y mecánico, considerando el medio ambiente y las condiciones de canalización a que se verán sometidos los conductores que ellos protegen. Resistencia a los agentes químicos, a los rayos solares, a la humedad, altas temperaturas, llamas, etc. Entre los materiales más usados para la aislación de conductores podemos mencionar el PVC, cloruro de polivinilo, el polietileno OPE, el caucho, la goma, el neopren y el nylon. Si el diseño del conductor no considera otro tipo de protección, se le denomina aislación integral, porque el aislamiento cumple su función y la de revestimiento a la vez.
Cuando los conductores tienen una protección adicional de un polímero sobre la aleación, esta última se llama revestimiento o chaqueta cubierta. Aquí lo podemos ver. Tenemos el conductor con una cubierta de PVC, una aislación de PVC y por supuesto la parte, el alma, lo que transmite la electricidad, el conductor de cobre. Cubierta protectora. El objetivo fundamental de esta parte de un conductor es proteger la integridad de la aislación y del alma conductora contra daños mecánicos, tales como raspaduras, golpes, etc. Si las protecciones mecánicas son de acero, latón u otro material resistente, a esta se le denomina armadura. La armadura puede ser de cinta, alambre o alambres trenzados. Los conductores también pueden estar dotados de una protección de tipo eléctrico formado por cinta de aluminio cobre. En el caso de la protección, en vez de cinta, está constituida por alambre de cobre, se denomina pantalla o blindaje. Fijemos acá el ejemplo, tenemos nuestra arma conductora con nuestro aislante y con nuestra cubierta protectora. Clasificación de los conductores eléctricos de acuerdo a su aislación y número de hebras. La parte más importante de un sistema de alimentación eléctrica está constituida por los conductores. Cuando nosotros, los eléctricos, los técnicos, tenemos que proyectar un sistema, ya sea de poder, control de información, deben respetarse ciertos parámetros imprescindibles para las especificaciones del cableado. Voltaje del sistema, tipo de voltaje, si es corriente continua, si es corriente alterna, si es con fases y neutros, un sistema de potencia, punto central de aterramiento, corriente o potencia a suministrar, temperatura de servicio, temperatura ambiente y resistividad térmica de los conductores, tipo de instalación, dimensiones, profundidad, radio de curvatura, distancia entre vanos, sobrecargas o cargas intermitentes, tipo de aislación, cubierta protectora, entre otros. Todos estos parámetros están íntimamente ligados al tipo de aislación y a la diferencia constructiva de los conductores eléctricos, lo que permite determinar de acuerdo a estos antecedentes en la clase y uso que les vamos a dar en nuestro sistema que estamos proyectando. De acuerdo a esto, podemos clasificar los conductores eléctricos según su aislación, construcción y número de hebras en monoconductores y multiconductores, tomando en cuenta su tipo, uso, medio ambiente y consumos que servirán. Los conductores eléctricos se clasifican en la siguiente forma. Conductores para distribución y poder. Alambres y cables con un número de hebras que puede variar desde 7 a 61 hebras para unas tensiones de servicio desde 600 voltios hasta 35.000 voltios en media tensión y 46 kV a 65 kV en alta tensión. ¿Cuál es su uso? Instalaciones de fuerza y alumbrado como redes aéreas, subterráneas e interiores. Es un cable de tendido fijo. O sea, esto quiere decir que una vez que se instala, él no se va a remover del sitio. Tenemos cables armados. Cables armados, un número de hebras que varía entre 7 y 37 hebras para una tensión de servicio desde 600 voltios hasta 35.000 voltios. Uso: instalaciones en minas subterráneas para piques y galerías, ductos, bandejas aéreas y subterráneas. Tipo de tendido fijo. Tenemos conductores para control e instrumentación. Número de hebras desde 2 hasta 27 para una tensión de servicio en baja tensión de 600 volts. Uso, operación e interconexión en zonas de hornos y alta temperatura, ductos, bandejas aéreas o directamente bajo tierra. Tipo de tendido fijo. Cordones. Cables con un número de hebras desde 26 hasta 104 hebras para una estación de servicio de 300 volts, baja tensión. Para servicio liviano, alimentación a radios, lámparas, aspiradoras, jugueras, alimentación a máquinas y equipos eléctricos industriales, aparatos electrodomésticos y calefactores, lavadoras, enceradoras, refrigeradoras, estufas, planchas, cocinillas, hornos, etc. Y este es un tipo de cable que se puede utilizar para tendido portátil. Es decir, yo lo instalo hoy y mañana puedo retirarlo e instalarlo
en otra alimentación, en otro sitio. Eso es la utilidad que se le da a este tipo de cables, de cordones. Cables portátiles. Cables con un número de hebras desde 266 hasta 2107 hebras. Tensión de servicio desde 1000 hasta 5000 voltios. Uso: soldaduras eléctricas, locomotoras y máquinas de tracción de minas subterráneas, grúas y palas y perforadoras de uso minero. Son resistentes a intemperie, agentes químicos, a la llama y a grandes solicitaciones mecánicas, a grandes esfuerzos mecánicos, como arrastres, cortes e impactos. Su tendido, de igual forma, es portátil. Cables submarinos, número de hebras de 737, tensión de servicio de 5 a 15 kV. Se usa en zonas bajo agua o totalmente sumergidos, con protección mecánica que los hacen resistentes a corrientes y fondos marinos. Tipo de tendido fijo. Tenemos cables navales. Cables con un número de hebras de 3 a 37, tensión de servicio de 750 volts, diseñado para ser instalados en barcos en circuitos de poder, distribución y alumbrado. Tipo de tendido fijo. Clasificación de los conductores eléctricos de acuerdo a sus condiciones de empleo. Veamos a ver. Para tendidos eléctricos de alta o baja tensión existen diversos tipos de conductores de cobre, desnudos y helados, diseñados para responder a distintas necesidades de conducción y a las características del medio en que la instalación prestará sus servicios. La selección de conductor debe asegurar una capacidad de transporte de corriente adecuada, una capacidad de soportar corrientes de cortocircuito apropiada y una adecuada resistencia mecánica y un comportamiento acorde con las condiciones ambientales en las que operará. Los conductores de cobre desnudos son alambres o cables y son utilizados para líneas aéreas de redes urbanas y suburbanas, tendidos aéreos en alta tensión a la intemperie, líneas aéreas de contacto para ferrocarriles y trolebuses. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de conductores de cobre desnudo. Alambres y cables de cobre con aislación. Estos son utilizados en líneas aéreas de distribución y poder, empalmes, instalaciones interiores de fuerza motriz y alumbrado, ubicadas en ambientes de distintas naturalezas y con diferentes tipos de canalización. Tendidos aéreos en faenas mineras, tendidos directamente bajo tierra, bandejaductos, minas subterráneas para piques y galerías, control y comando de circuitos eléctricos, subestaciones industriales, etc. Tendidos eléctricos en zonas de hornos y alta temperatura, tendidos eléctricos bajo el agua, cables submarinos y en barcos conductores navales u otros que requieren de condiciones de seguridad. Bueno, aquí les muestro entonces un pequeño resumen de cables. Aquí tenemos cables que son para media o alta tensión. Tienen un alma conductora, una pantalla semiconductiva, luego viene el aislamiento del conductor como tal, que este grosor del aislamiento depende del nivel de tensión a la que nominal a la que el cable puede trabajar. De acuerdo a eso se fabrica este nivel de aislamiento. Este es un ejemplo monofásico de un conductor con su igual aquí otra capa semiconductiva, capa metálica protectora y chaqueta cubierta. Este es un ejemplo de conductor monofásico y este es el mismo conductor pero trifásico. Un conductor creado para transmitir energía trifásica en media o alta tensión. Y aquí tenemos un conductor con aislamiento en baja tensión. Fíjense la diferencia que existe entre el conductor de media o alta tensión con el respecto al de baja tensión. Está el conductor, que es el alma, el que conduce la energía eléctrica, y su chaqueta,
o su aislamiento es súper sencillo. Es un aislamiento estándar para niveles de voltaje de 600 volt, baja tensión, con una capa protectora. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de este episodio, de este módulo número uno. No te olvides, por favor, darle like al video, suscribirte y compartir. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el siguiente módulo.